Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Tengo una noticia que me llena de alegría y que quiero compartir contigo. El audiolibro de Un pesebre en tu corazón ya está disponible, de modo que ahora, además de poder leer su edición digital para Kindle o su edición impresa, puedes también escuchar el audiolibro. Si te interesa leer el libro en su edición digital o impresa, pídelo en Amazon. Si te interesa escuchar el audiolibro, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Un pesebre en tu corazón es un libro hermoso de reflexiones para este tiempo de Adviento en preparación para la Navidad y también acerca del Año Nuevo. Un pesebre en tu corazón en verdad te va a encantar. Apasionate por nuestra fe. En la emisión anterior te hablaba del nuevo rito para la institución del ministerio del catequista. En mayo de este año, el Papa estableció el ministerio de catequista, que no necesariamente es el que da clases de catecismo. Quien recibe el ministerio del catequista recibirá un ministerio estable después de haber contado con una formación adecuada para ello y recibirá este ministerio de forma litúrgica. Por eso es que es un ministerio. Muchas veces se confunde el término y a cualquier apostolado se le dice ministerio. No, para que sea ministerio tiene que estar instituido de forma litúrgica. Pues bien, que la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos ha emitido ya este rito en lo que se conoce como edición típica. La edición típica de un texto de la Iglesia es la edición original en latín, de la cual después se hacen las traducciones a las diferentes lenguas vernáculas para ser usadas en cada país. Entonces el punto de referencia o el texto de referencia es siempre la edición típica. Y así es que una de las fórmulas que propone este nuevo rito para la institución del ministerio del catequista es la siguiente: Accipe hoc fidei nostre signum, cathedram veritatis et caritatis Christi, eumque vita moribus et verbo annuncia. Esto significa: recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y del amor de Cristo, y proclámalo con tu vida, tus comportamientos y con la palabra. Y esta fórmula se pronunciará por el obispo, al mismo tiempo que le impondrá un crucifijo a quienes reciben el ministerio del catequista. Un rito que se puede celebrar dentro de la Santa Misa o bien en la celebración de la palabra de Dios, y siempre con un esquema muy bien establecido. Primero una exhortación, después la invitación a la oración, el texto de bendición y finalmente la entrega del crucifijo. En la emisión anterior te leía también el comienzo de la carta que Monseñor Arthur Roch, prefecto de esta Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, emitió a todos los presidentes de las conferencias de obispos para hacerles saber precisamente de este nuevo rito. Y dando lectura a esta carta nos quedamos justo antes de leer acerca de aquellos que no deben recibir el ministerio del catequista. ¿Quiénes son? Esto es lo que dice esta carta. Preferiblemente no deberían ser instituidos como catequistas aquellos que ya han iniciado el camino hacia el orden sagrado y en particular han sido admitidos como candidatos al diaconado y al presbiterado. Como ya ha sido recordado, el ministerio del catequista es un ministerio laical y es esencialmente distinto del ministerio ordenado que se recibe con el sacramento del orden. Los religiosos y religiosas, independientemente de su pertenencia a institutos que tienen como carisma la catequesis, a no ser que sean referentes de una comunidad parroquial o coordinadores de la actividad catequética. Hay que recordar que en ausencia de ministros instituidos, pueden, como todos los bautizados, ejercer de hecho los ministerios, precisamente en virtud del bautismo, que es también fundamento de su profesión religiosa. Aquellos que llevan a cabo un servicio dirigido exclusivamente a los miembros de un movimiento eclesial. Tal función igualmente valiosa es confiada de hecho por los responsables de cada movimiento eclesial y no, como en el caso del ministerio del catequista, por el obispo diocesano tras su discernimiento con respecto a las necesidades pastorales. Aquellos que enseñan religión católica en las escuelas,
a menos que también desempeñen otras tareas eclesiales al servicio de la parroquia o la diócesis. La carta continúa diciendo: una atenta reflexión que ciertamente podrá ser profundizada reconsiderando todos los ministerios instituidos en su conjunto y de modo armónico, merece el caso de quienes acompañan el camino de iniciación de niños, jóvenes y adultos. No parece oportuno que todos sean instituidos catequistas. Como ya se ha dicho, este ministerio tiene un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento por parte del obispo. Por el contrario, es absolutamente conveniente que todos ellos reciban, al inicio de cada año catequético, un mandato eclesial público con el cual se les confía esta indispensable función. No se excluye que algunos de los que siguen la iniciación, tras un oportuno discernimiento, puedan ser instituidos como ministros. Sin embargo, es necesario preguntarse, en razón del contenido específico de cada ministerio, cuál sea el más adecuado entre el de lector y el de catequista. En efecto, el rito de institución de lectores afirma que su tarea es educar en la fe a los niños y a los adultos y guiarlos para que reciban dignamente los sacramentos. Considerando una antigua tradición que cada ministerio esté directamente vinculado a un oficio particular en la celebración litúrgica, es ciertamente evidente que la proclamación de la palabra en la asamblea expresa bien el servicio de quien acompaña el camino de la iniciación. Aquellos que reciben la instrucción catequética verían en el lector, que se hace voz de la palabra, la expresión litúrgica del servicio que les presta. Si por el contrario a los que siguen la iniciación se les confía, bajo la moderación de los ministros ordenados, una tarea de formación o una responsabilidad para coordinar toda la actividad catequética, entonces parece más oportuno que sean instituidos como catequistas. En conclusión, no todos los que preparan a los niños, a los jóvenes y a los adultos para la iniciación deben ser instituidos catequistas. El discernimiento del obispo puede llamar a algunos de ellos, según las capacidades y exigencias pastorales, al ministerio de lector o de catequista. Por cuanto se ha afirmado, los candidatos al ministerio instituido de catequista, debiendo tener una madura experiencia previa de catequesis, pueden por tanto ser elegidos entre aquellos que realizan de manera más específica el servicio del anuncio. Están llamados a encontrar formas eficaces y coherentes para el primer anuncio, para luego acompañar a cuantos lo han recibido en la etapa propiamente iniciática. Su participación activa en los ritos de iniciación cristiana de los adultos expresa la importancia de su ministerio. En la fase del precatecumenado, los catequistas colaboran con los pastores, los padrinos y los diáconos para encontrar las formas más coherentes del primer anuncio del Evangelio, sensibilizando a la fe y a la conversión. Ayudan a discernir los signos externos de las disposiciones de quienes pretenden ser admitidos al catecumenado. En esta fase llevan a cabo una adecuada catequesis adaptada al año litúrgico y basada en las celebraciones de la palabra de Dios, a partir de la cual son capaces de llevar a los catecúmenos no solo al conveniente conocimiento de los dogmas y de los preceptos, sino también al íntimo conocimiento del ministerio de la salvación. A los catequistas que realmente sean dignos y estén bien preparados, el obispo confía la celebración de los exorcismos menores. Una vez insertados ya los catecúmenos en los sacramentos de la iniciación cristiana, los catequistas permanecen en la comunidad como testigos de la fe, maestros y mistagogos, acompañadores y pedagogos disponibles para favorecer en todo lo posible la vida de los fieles, a fin de que sean conformes al bautismo recibido. También están llamados a descubrir nuevas formas y audaces. También están llamados a descubrir formas nuevas y audaces de anunciar el Evangelio que permitan suscitar y despertar la fe en el corazón de quienes ya no sienten necesidad de la misma. El ámbito del anuncio y de la enseñanza, sin embargo, describe solo una parte de la actividad de los catequistas instituidos. De hecho, están llamados a colaborar con los ministros ordenados en las diversas formas de apostolado, desempeñando bajo la guía de los pastores múltiples funciones. Queriendo ofrecer un elenco, aunque no exhaustivo, puede señalarse la guía de la oración comunitaria, especialmente de la liturgia dominical en ausencia del presbítero o diácono, la asistencia a los enfermos, la guía de las celebraciones de las exequias, la formación y la guía a otros catequistas,
la coordinación de las iniciativas pastorales, la promoción humana según la doctrina social de la Iglesia, la ayuda a los pobres, el fomento de las relaciones entre la comunidad y los ministros ordenados. Tal amplitud y variedad de funciones no debe sorprender. El ejercicio de este ministerio laical expresa plenamente las consecuencias del ser bautizado y en la situación particular de la presencia inestable de ministros ordenados es participación en su acción pastoral. Esto es lo que afirma el Código de Derecho Canónico cuando prevé la posibilidad de encomendar a una persona que no tiene el carácter sacerdotal una participación en el ejercicio de la cura pastoral de una parroquia, siempre bajo la moderación de un presbítero. Es necesario, por tanto, formar la comunidad para que no vea en el catequista un sustituto del presbítero o del diácono, sino un fiel laico que vive su bautismo en fecunda colaboración y corresponsabilidad con los ministros ordenados para que su atención pastoral llegue a todos. Por tanto, es tarea de las conferencias episcopales clarificar el perfil, el papel y las formas más coherentes para el ejercicio del ministerio de los catequistas en el territorio de su competencia, en línea con cuanto ha sido indicado en el motu proprio Antiquum Ministerium. Además, deben ser definidos programas de formación adecuados para los candidatos. Por último, se procure también preparar a las comunidades para que comprendan su significado. Requisitos. Es tarea del obispo diocesano discernir sobre la llamada al ministerio del catequista, valorando las necesidades de la comunidad y las capacidades de los candidatos. Pueden ser admitidos como candidatos hombres y mujeres que hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana y hayan presentado libremente al obispo diocesano una petición escrita y firmada. Al describir los requisitos, el motu proprio se expresa así: es conveniente que al ministerio instituido del catequista sean llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. Se requiere que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Celebración. El ministerio de catequista es conferido por el obispo diocesano o por un sacerdote delegado por él mediante el rito litúrgico de Institutione Catechistarum promulgado por la sede apostólica. El ministerio puede ser conferido durante la misa o durante una celebración de la palabra de Dios. La estructura del rito prevé, después de la liturgia de la palabra, una exhortación, una invitación a la oración, un texto de bendición y la entrega del crucifijo. Para concluir, quisiera hacer resonar las palabras todavía proféticas de San Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. No sin experimentar íntimamente un gran gozo, vemos cómo una legión de pastores, religiosos y seglares, enamorados de su misión evangelizadora, buscan formas cada vez más adaptadas de anunciar eficazmente el Evangelio, y alentamos la apertura que en esta línea y con este afán la Iglesia está llevando a cabo hoy día. Apertura a la reflexión en primer lugar, luego a los ministerios eclesiales capaces de rejuvenecer y de reforzar su propio dinamismo evangelizador. Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos son elevados al rango de pastores y se consagran de modo particular al servicio de la comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son aptos a asegurar un servicio especial a la Iglesia. Confiamos a María, Madre de la Iglesia, nuestro servicio para la construcción del reino. En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 3 de diciembre de 2021, memoria de San Francisco Javier, presbítero, firma Arthur Roch, prefecto. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.